5 lugares extraordinarios del Nuevo Testamento para recordar en esta Navidad. Número 1, el pesebre. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sin duda alguna, el pesebre es uno de los lugares más emblemáticos que se recuerda en la Navidad. Pero es importante saber qué es lo que sucedió ahí, qué es lo que Dios dio a conocer allí. Es en el pesebre donde nosotros vemos el extraordinario milagro de la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Sencillamente se refiere a que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, se hizo hombre, se hizo humano, como usted y como yo, con una sola diferencia. Él no tenía pecado, ni tiene tampoco pecado, ni jamás tendrá pecado. Dios fue manifestado en carne. Es algo que la Biblia, la misma palabra de Dios, menciona que es un grande misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero también es importante señalar que ese pesebre, donde vemos el extraordinario milagro de la encarnación, es algo que ya sucedió y el pesebre, por lo tanto, ha quedado vacío. El pesebre ha quedado vacío. Número 2. Otro lugar extraordinario que podemos ver en la palabra de Dios y que es importante tal vez recordarlo en esta Navidad es la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 33 dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor Jesucristo, en los días de su ministerio, llegó al momento cúspide, cumbre de su obra aquí en la tierra. Él sabía que se había encarnado para poder experimentar la muerte. Y es precisamente allí en la cruz donde nosotros vemos y podemos aprender acerca del extraordinario sacrificio. Es extraordinario sacrificio porque déjeme contarle que en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hubo miles y miles de sacrificios, pero ninguno como este. Este es un sacrificio único, porque es la persona más valiosa de todo el universo, es el creador de todo el universo, ¿sí? El mismo Hijo de Dios, el unigénito del Padre, Él entregándose como un sacrificio por la paga de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y para que usted y yo no experimentáramos esa muerte eterna, esa separación con Dios, es que el Señor toma nuestro lugar. Por eso se le llama una muerte vicaria, una muerte sustituta, de tal manera que el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario llega a experimentar la ira de Dios, de su Padre. De tal manera que Él llega a experimentar todos los horrores, los terrores, de lo que es la paga del pecado. Pero no lo hizo porque Él haya cometido algo malo. Él es santo, inocente y sin mancha. El pecado que se pagó en la cruz fue el tuyo y fue el mío. Es por eso que nosotros allí en la cruz vemos un extraordinario sacrificio, donde vemos nosotros la salvación, cumplida la salvación, pagada la salvación, lograda la salvación. Sin embargo, algo importante que también hay que mencionar, la cruz hoy está vacía. Muchas personas incluso llegan a viajar a diferentes lugares donde mencionan que hay reliquias o donde hay trozos de esta cruz. Sin embargo, lo valioso de la cruz fue el Salvador. Y el Salvador ya no está allí. Número 3. El tercer lugar extraordinario para recordar en esta Navidad es el sepulcro. Lucas capítulo 23, verso 53 dice así:
y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Qué interesante, ¿verdad? El Señor cuando se encarna, dice que es envuelto en pañales. El Señor cuando muere es envuelto en una sábana. El Señor cuando viene a este mundo es colocado en un pesebre. El Señor cuando muere en este mundo es colocado en una tumba. Y es precisamente en esa tumba donde nosotros vemos y podemos aprender acerca de la extraordinaria victoria. ¿Y por qué digo victoria? La Biblia dice que en ese momento, al tercer día, después de la muerte del Señor, el Señor resucitó, se levantó tal y como Él lo había dicho, lo había estado mencionando en varias ocasiones, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ese levantamiento del Hijo de Dios es la victoria que sella, que da por sentado que Dios recibió de manera satisfactoria el sacrificio de su Hijo, de tal manera que es declarado justo y aquel que también puede justificar a todo aquel que cree en Él. Es precisamente en la tumba, ese tercer día, ese primer día de la semana, 3 días después de que Él murió, donde se logra tu justificación y mi justificación. Y bueno, ¿qué significa la justificación? Sencillamente la justificación, déjame decirte que es un término legal. Sí, es como decirle a una persona, eres inocente, como si un juez le dijera a una persona, te declaramos inocente, no tienes culpa. Bueno, déjeme también explicarle brevemente que el Señor Jesucristo, entre sus muchos beneficios que se lograron allí en la cruz, ¿sí?, está tanto el perdón como también la justicia. ¿Qué significa esto? Cuando una persona pone su fe, deposita su fe, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, ¿sí?, el Señor Jesucristo lo que hace es que te perdona, te limpia completamente de tus pecados, pero al mismo tiempo carga a tu cuenta la obediencia perfecta de Él. Sí, Él nunca mintió, Él nunca robó, Él nunca hizo mal. Esa obediencia perfecta la carga a nuestra cuenta. Es que el requisito para entrar al cielo, déjeme decirle que es un requisito doble. 0% pecado, pero al mismo tiempo 100% justicia. ¿Quién puede lograr esos requisitos, esos estándares tan elevados? Nadie. Es algo que Dios otorga por gracia. Es un regalo inmerecido. Usted y yo no lo merecemos por lo que hemos hecho. Me atrevo a mencionar que de hecho hemos cometido todas las cosas necesarias para no merecer ese regalo, pero el Señor lo da por gracia. Está disponible solo por la fe. Usted puede apropiarse de la salvación, del perdón y de la vida eterna solamente por fe. La fe obviamente incluye arrepentimiento. Usted debe de entender su pecado, venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él le dará vida eterna, perdón, salvación. 0% pecado, 100% justicia. El Señor Jesucristo entonces en la tumba es donde, ¿verdad?, queda allí plasmada esa declaración de que tanto Él es justo como también Él puede justificar a todo aquel que deposita su fe en Él. Sin embargo, déjenme también comentarle lo siguiente. Así como el pesebre quedó vacío, la cruz quedó vacía, la tumba, esa tumba que estamos mencionando, también quedó vacía. Pero hay un cuarto lugar, y este tal vez llame su atención. Está allá en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12, dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
¿De qué nos habla este versículo? Del trono. El trono, a diferencia del pesebre, la cruz y la tumba, el trono es un lugar que no está vacío. Hoy el Señor, de manera tangible, tal vez para que lo entendamos en un lenguaje humano, de manera presencial, ¿sí? Aunque Él, por su omnisciencia, puede estar en cualquier lugar y está en todo lugar, pero de manera tangible, el Señor está allí en el trono. ¿Sí? Es lo que nos dice en la Biblia. Está victorioso, está sentado a la diestra de su Padre. Toda potestad le ha sido dada en los cielos, en la tierra. La Biblia nos menciona que Él reina, su reino desde el momento en que Él vino, se encarnó, el reino de los cielos se ha acercado, ya está presente, ese reino ya ha comenzado y cada una de las personas que han depositado su fe en Él son parte de ese reino. Un día ese rey volverá y traerá de manera tangible, visible, palpable su reino aquí a esta tierra. ¿Está usted listo? ¿Será usted parte de ese reino? En su primera venida, Él vino en humildad, en sencillez, en pobreza. Pero en su segunda venida, Él vendrá en majestad, en poder, en autoridad, en realeza. Y Él regirá con vara de hierro las naciones. ¿Está usted listo para encontrarse con el Rey? Pero hay un último lugar que es importantísimo. Es importantísimo para usted y para mí que podamos entenderlo. Ese último lugar está ya en Efesios capítulo 3 y versículo 17. Dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermosos versículos. Sin embargo, yo solamente quisiera traer su atención a cómo la Biblia menciona ahí esta frase: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El quinto lugar es tu corazón. Tu corazón, así es. Un lugar donde la Biblia dice que Cristo puede habitar, pero puede habitar solamente por la fe. La fe no es un conocimiento intelectual. Es cierto, hay cosas que tenemos que saber, es información, claro que es importante, pero la fe va mucho más profundo que un conocimiento intelectual. Es un don de Dios. La Biblia nos enseña que la fe es un don, es un regalo de Dios. El depositar esa confianza plena en Él, descansar en Él, estar seguro de Él, de lo que Él hizo en la cruz es suficiente para mi salvación, para pagar, limpiarme de mis pecados, para darme vida eterna. Eso es algo que se llama fe salvadora. Y cuando existe esa fe, la Biblia nos menciona que Cristo habita en esa persona que confía. Queridos niños, padres de familia, hemos visto 5 lugares extraordinarios. Número 1, el pesebre, donde vimos el extraordinario milagro, la encarnación. Número 2, la cruz, donde aprendemos acerca de ese extraordinario sacrificio, donde se logra la salvación. Número 3, la tumba, el sepulcro, donde vemos una extraordinaria victoria, donde se sella la justificación. Número 4, el trono, donde hoy está allí el Señor, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y número 5, tu corazón. Pregunta: ¿cómo estará tu corazón en esta Navidad? ¿Está Cristo en él o aún no lo está? Si aún no lo está,
déjame decirte que el Señor te llama a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Él te recibirá. Y si ya está en usted, déjeme decirle que estos versículos nos mencionan que el Señor le gusta habitar en nuestros corazones, en nuestro interior, nos ha hecho sus templos, pero es importante que estos templos estén creciendo en conocimiento de Él, que podamos ser cada vez más iluminados a través del entendimiento de su buena palabra, para que de esta manera podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Dios les bendiga en estas fechas y Dios les conceda no solamente una feliz Navidad, un próspero año nuevo, sino que sea toda una vida eterna llena de bendiciones y del conocimiento del Señor. Dios les bendiga. Hasta luego.